tal amigos de Pasión por las Motos? Nuevamente bienvenidos al segmento de customización. En este y debido a las disposiciones del Estado no vamos a poder estar en la calle, ¿verdad? Probando motillas, sino que pues estoy aquí en mi casa y estábamos viendo la película de Burt Morno y se nos ocurrió hacer este tipo de temáticas. Así que acompáñennos a ver qué tal nos va. Pues bueno, hablar de Burt Morno, recordémonos que él es uno de los personajes de la historia reciente que parecen haber nacido para que se les hiciera una película acerca de su historia. Pese a que él falleció a finales de los 70, el cine no se acercó a su historia sino hasta en el 2005, demostrando de que todavía existen personas o personajes con historias que merecen ser contadas, ¿verdad? Y la verdad que como Morno es una leyenda del motociclismo, compaginó bastante esto, ¿verdad? La verdad que la historia de Morno está muy entrelazada entre la aventura y el deporte, ¿verdad? Era un apasionado de la velocidad, apasionado por las motos, y pese a que tenía más de 60 años, decidió abandonar su país. Él era de Nueva Zelanda, ¿verdad? Y hizo un recorrido más de 10,000 kilómetros para lograr llegar a las salinas de South Platte en Utah, ¿verdad? Para disfrutar de la Semana de la Velocidad que se celebra en las salinas de Bonneville. Pues como les digo, la verdad que Morno no tenía un equipo atrás de él de mecánicos y de ingenieros o cosas así, pues mucho menos una escudería que lo respaldara. Y no digamos acerca de sus medios económicos, que eran básicamente escasos, pues él vivía de una pensión que le daba el Estado ya cuando estaba por culminar ese su sueño, ¿verdad? En la película vemos que su única motivación, como les digo, era la velocidad. Él estaba muy enfocado en superar récords mundiales, ya llegando a Bonneville, ¿verdad? Y haría lo que sea para conseguir ese sueño. Inclusive pensó hasta que si eso le tocaba perder la vida, pues así tenía que ser, ¿verdad? En aquellos años se le diagnosticó, calculen eso, a la edad de 62 años se le calculó que tenía problemas cardíacos, ¿verdad? Y eso fue lo que fue arrastrando hasta el día de su muerte, ¿verdad? Inclusive muchos doctores le dijeron que temían de que su vida como motorista había terminado, ¿verdad? Y eso no le importó, ¿verdad? Pues bueno amigos, la verdad de que la ingeniería de la motocicleta por parte de Born, era un poco rudimentaria, lo podemos decir. Él improvisaba mucho, leía mucho, pero la verdad que aprendía de sus errores, y eso era lo simpático, lo curioso de su motocicleta, ¿verdad? Un trasto que él fue ideando por más de 40 años hasta lograr esa máquina perfecta, ¿verdad? Que logró superar los 300 kilómetros por hora en Bonneville, y que el fuselaje, muchos creen que era que era lo que se utilizaba, que era el tanque de reserva de parte de un P-51 Mustang, de un avión de la Segunda Guerra Mundial, y que él fue modificando para lograr esa fuerza aerodinámica a favor de la vieja motocicleta, ¿verdad? Que estaba encascarada en ese fuselaje con ese color icónico de Indian, que era un rojo sangre, con una línea que él se sentía muy orgulloso de ella y que tenía un número 35, al cual decía que siempre fue su número de la suerte. Entonces esta pequeña vieja moto, podemos decir chapuceada, ¿verdad?, fue la que logró alcanzar el sueño para Portman. Su motocicleta, una Indian Scout Twin Cam de 1920 que compró en su juventud, y con el paso de los años que fue modificándola con sus propias manos, Morno, casi en su totalidad, con la cual él no solamente compitió en las carreras de top speed, sino que antes de eso, con su motocicleta todavía de patojo,
compitió en carreras de tierra, en carreras de óvalo, y poco a poco fue descubriendo esta historia de la velocidad, ¿verdad? Fue cuando descubrió las carreras del Top Fuel, ¿verdad? De altas velocidades en las salinas de Utah, ¿verdad? Antes de llegar a eso, pues cuando todavía estaba, podemos decir, joven, ¿verdad? Él rompió varios récords en su natal Nueva Zelanda, que esta es una isla cerca de Australia, ¿verdad? En un pequeño pueblecito agrícola, podemos decir, que se llama Invercargill, ¿verdad? Y la cual, pues, se convirtió básicamente en toda una personalidad en su país, ¿verdad? La verdad que la película no tiene muchas sorpresas, ¿verdad? Acordémonos que es una película biográfica, ¿verdad? Y cuando miramos este tipo de historias siempre nos da esa añoranza de la vieja escuela que sabemos o pensamos de que nunca va a volver a regresar, ¿verdad? Y nos hace pensar que siempre el tiempo pasado fue mejor, ¿verdad? Recordamos a grandes pilotos como héroes del pasado que se han convertido ya en leyendas. ¿Qué les puedo decir? A veces nos queda la duda de que se vuelven tan leyendas que no sabemos si en realidad existieron. Se dice que de esa gente pues ya no queda, ¿verdad? Porque esta gente que era tan apasionada por las motocicletas y todo esto, ese romanticismo de la motocicleta cambió, ¿verdad? La verdad que la llegada al desierto de Bonneville no fue nada fácil para Burnout, ¿verdad? Entonces, imaginémonos a alguien que venía desde Nueva Zelanda, ¿verdad? Y que viajara tantos kilómetros, que se atravesara el Pacífico para llegar, y precisamente ese hecho era ya suficiente para que la gente se diera cuenta que estaban delante de alguien que realmente era especial, alguien de mundo, pues, ¿verdad? Alguien que vivía el día a día muy enamorado de la velocidad. Tras su primer récord mundial, ¿verdad? Logrado en 1962, Byrd asistió, después de ese récord, asistió más o menos 10 veces más a Estados Unidos. En 1962, bajo el sol de Utah, él consiguió su mejor hazaña, que era lograr los 331 kilómetros por hora. Realmente esta cifra no fue cronometrada porque era su primer vuelta de clasificación, ¿verdad? A bordo de su motocicleta Indian Scout, ¿verdad? Por lógica, ¿verdad? Que cuando él la compró, cuando tenía como 21 años él, no superaba ni siquiera los 90 kilómetros por hora, ¿verdad? Y en ese entonces, pues, la cilindrada era menor de 800 centímetros cúbicos, ¿verdad? Sin embargo, oficialmente, como les estaba diciendo, el récord que fue cronometrado fue de 295 kilómetros por hora, que lo consiguió en una anterior carrera para lograr clasificar, ¿verdad? Entonces el récord oficial de él es 295 kilómetros por hora, ¿verdad? A pesar de la notable diferencia que existe entre la marca, aún sigue. Al día de hoy, en los archivos de Bonneville, sigue como la India más rápida del mundo, ¿verdad? Jamás vista en el desierto de Bonneville, ¿verdad? Apodada Burno Special, ¿verdad? Por el mismo Byrd, ¿verdad? Y que actualmente es expuesta en la ciudad de Invercargill, de donde aquel era origen, que hay un pequeño museo que la ciudad puso en honor a Burno. Hay un pequeño parquecito donde hay una estatua de Burno en su motocicleta Burno Special, ¿verdad? Y pues él tristemente falleció. Él murió un 6 de enero de 1978 por causas naturales, pues a los 78 años, habiendo alcanzado, créanme, un sueño que tal vez muchos no lograremos jamás, ¿verdad? Y eso es lo especial de Burno, ¿verdad? Y que la moto, una vez al año, cada vez que se cumple el año de su nacimiento, de la fecha de su nacimiento, perdón, de Burno, sacan la moto a un pequeño autódromo en Nueva Zelanda y le dan una su vuelta todavía a la motocicleta, ¿verdad? De hecho tenemos unas imágenes para que las miren, que la motocicleta, a pesar de ser un poco rudimentaria, la moto aún continúa en funcionamiento, ¿verdad? Y eso es lo que hace de esta Burno Special una moto especial. La historia del motociclismo está plagada de auténticos soñadores, ¿verdad? Y la verdad que Burno es uno de ellos.
no hizo historia porque haya tenido grandes avances tecnológicos en cuanto al deporte, ¿verdad? Ni que haya cosechado innumerables campeonatos del mundo o haya batido récords a granel, ¿verdad? La verdad que él, su máximo récord, podemos decir, él iba detrás de un sueño, ¿verdad? La historia de Burnow se basa en eso, ¿verdad? Que una persona de tan avanzada edad tenía esa ilusión de competir en Bonneville y eso es lo que aprecia la mayoría de personas cuando mira la película o cuando oye la historia de Bob Burnow. Entonces, como les digo, la verdad que apreciar ese tipo de trabajo por parte de Burnow, para la gente que trabajamos motocicletas, es admirable, ¿verdad? Una persona de tan avanzada edad, lograr este tipo de récords para nosotros fue impresionante, y debido a que él hizo casi todas sus piezas, porque ahí en el tallercito donde él trabajaba era una galerita, ¿verdad? Tenía su tornito pequeño, su pequeña fundidora, y él logró hacer muchas de sus piezas, ¿verdad? A pesar de la notable cantidad de años que pasaron, el récord todavía sigue, ¿verdad? Hasta el día de hoy. Pues bueno, amigos, la verdad que la apasionante historia de Burnow fue la que inspiró esta película de 2005, que fue interpretada por Anthony Hopkins, que tomó el papel de Burnow, y que no puedo dejar de recomendar, la verdad. Para mí, ¿verdad?, la película tiene cierto toque en castellano, ¿verdad? Entonces ese acentito así españolete le da un toquecito muy internacional que vale la pena ver en cualquiera de las plataformas, ¿verdad? Ya sea si logran conseguir un CD, yo creo que lo pueden conseguir como Burnow, un sueño, una leyenda. O si no, parece que hay otra plataforma donde la pueden buscar en televisión por paga, que se llama la moto Indian más rápida del mundo, ¿verdad? Y la verdad que yo me quedo con su frase, que decía que se vive más llevando 5 minutos una moto a máxima velocidad que lo que mucha gente ha vivido toda su vida, ¿verdad? De hecho, un hecho peculiar es también de que el sobrino nieto de Burnow, que es Lee Burnow, hace poco realizó varios recorridos en Bonneville, ¿verdad?, con una motocicleta Indian Scout, especialmente diseñada también para él, ¿verdad?, por parte de la fábrica, ¿verdad?, durante la semana de la velocidad ahí en Bonneville, ¿verdad? Lee y el equipo de Indian llevaron la motocicleta a 307 km por hora y el equipo en sí lograron superar las 200 millas por hora, ¿verdad? Unos 220 km por hora. No sé si está cronometrado aún, pero en realidad todos conocemos a la moto de Burnow, la Indian más rápida del mundo. Pues bueno, espero que les haya gustado esta nueva temática que estamos agarrando debido a que casi todo está cancelado y todo está cerrado, ¿verdad? Escríbanos a la página de Facebook, no olviden comentar en la página de Pasión por las Motos qué les parece el tema, si quieren que hablemos de otros personajes de la vida de la moto customizada como lo fue Burnow. Y no se olviden que aquí en el segmento de customización también vivimos la pasión por las motos.